A ver, ¿qué es lo que hay en el fondo del alegato? No es hacer un juicio sumario aquí en nosotros, eso corresponde a la autoridad correspondiente, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay en el fondo? O sea, detrás de todo esto. Es que si es un tirador solitario, entonces es una motivación, pues, aunque sea redundante, personal. Si interviene otro personaje y además es de una institución del Estado, ya hay una connotación distinta. Pero hay que agregar que a este personaje, según la investigación de la Fiscalía, quien va a rescatarlo es nada más y nada menos que García Luna. Amigos y amigas, que tengan excelente día. No vas a creer lo que informó el presidente López Obrador en la mañanera del caso Colosio. Antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a compartir toda esta información en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like para que le lleguemos a más personas con este video. Dejen sus comentarios y te vas a sorprender lo que informó el presidente López Obrador y revela lo más oscuro del caso Colosio. Amigos, no vas a creer lo que está diciendo el presidente López Obrador. Pues vamos rápidamente a ver qué es lo que está sucediendo en la mañanera, porque un reportero le preguntó al presidente López Obrador al respecto del caso Colosio. Vamos, amigos, rápidamente a escuchar. Segundo tema, presidente, preguntarle, pues la pregunta obligada. El día de ayer la Fiscalía General de la República ha posicionado un tema sobre el asesinato del extinto candidato Luis Donaldo Colosio, donde pues afirma la posible responsabilidad de Jorge Antonio Sánchez Ortega y lo señala como un segundo tirador. Esta no es la primera vez que se ha mencionado a esta persona. De hecho, se señala, y hay documentos, incluso ya publicados, tampoco recientemente, ya se habían publicado desde antes, que él había participado en el magnicidio en Tijuana en 1994. Él era, no lo sé el estatus actual, el agente del CISEN. Y el dato adicional que yo no había leído, no había escuchado, es que probablemente, bueno, él estaba bajo el mando de García Luna, porque era subdirector en ese entonces de operaciones del CISEN, precisamente en el final del gobierno, perdón, de Carlos Salinas de Gortari. Esto es muy interesante, digo, hay muchas lecturas en el tema político en torno a ello, pero es muy, da más claridad sobre esto que se ha mencionado, ¿no? Que fue un asesinato desde el propio poder en ese momento, desde el propio gobierno. Incluso se le señala al mismo Carlos Salinas de Gortari, a José María Córdoba Montoya. Hay más personajes, hasta uno que ya está por regresar al Senado, Manlio Fabio Beltrones, también ha sido señalado en toda esta red de complicidades y de que, bueno, no hay un aborto, hay varios abortos, en fin, una serie de conjeturas, pero lo de ayer me parece que ya no es un tema de conjeturas, ya es un tema muy concreto que la Fiscalía General de la República ya ha puesto en público. ¿Cuál es su opinión al respecto? Miren, es también muy interesante este asunto del lamentable homicidio del licenciado Colosio.
para los jóvenes, porque esto fue en 1994. Ya tienen, sí, va a cumplir 30 años en marzo, fue el 23 de marzo, porque yo recuerdo que cené con él el 21 de marzo. 21 de marzo, y él salió al día siguiente temprano a una gira, pasó el 22, pasó a Sonora, y de Sonora a Baja California Sur el 22, y el 23 fue a Tijuana y ahí lo asesinan. Eso pasó hace 30 años. Siempre se sostuvo de que no se trataba de un asesino solitario. Hay casos, el de Kennedy, por ejemplo, que se atribuye a un asesino solitario. Hay otro caso también de Oswald, también asesino solitario. Aquí se hicieron todas las investigaciones y sí se llegó a demostrar de que había un segundo tirador. Quienes manejaron este asunto, esta investigación, llegaron a esa conclusión. Y en su momento también se dio a conocer, esto por los jóvenes, de que había un segundo tirador y se le identificó. O cuando menos se constató de que una segunda persona había estado vinculada y tenía sangre que pertenecía al finado Colosio. Resultó que ese segundo personaje, no Aburto, era del CISEN, del Centro de Espionaje del gobierno en la época de Carlos Salinas de Gortari. Se resolvió de que él sí traía las manchas porque había ayudado en el traslado de el licenciado Colosio, pero se le dejó en libertad. Sí. Queda lo de Aburto, incluso se descarta la posibilidad de que Aburto haya vuelto a disparar, porque creo que el otro disparo está en el abdomen, o fue en el abdomen. Sí. Y pues se juzga y se decide de que hay un tirador único y se condena al señor Aburto. Sus abogados y él mismo envían a la Comisión de Derechos Humanos, incluso me envían a mí, y yo
le informo a la Comisión de Derechos Humanos, pero ellos también tienen un escrito en donde él pide que intervenga la Comisión de Derechos Humanos. Son dos cosas distintas. Una, él dice que se ha juzgado de acuerdo a la ley de Baja California, porque de acuerdo a la ley de Baja California, este homicidio implica 30 años de cárcel y que en el fuero federal creo que 40 o 45. Este alegato está en el Poder Judicial para ver qué aplica, si es el Código Penal de Baja California o el Código Federal Penal. Eso lo están viendo en el Poder Judicial. Creo que hasta en la Corte van a resolver. Pero luego la Comisión de Derechos Humanos en su momento le solicita a la Fiscalía, porque así lo pide el señor Aburto, que se indague sobre el segundo tirador, y la Fiscalía inicia una investigación y llega a la conclusión de que sí hay el segundo tirador y solicita orden de aprehensión. Y presenta todas las pruebas. Y ayer un juez rechaza la orden de aprehensión. Así está más o menos claro, ¿no? Bueno, ayer mismo la Fiscalía sacó un comunicado. ¿Por qué no lo pones? Porque a lo mejor es informal y ya cada quien se fija un criterio. Presidente. En esencia, lo que plantea la Fiscalía es que está inconforme con la resolución del juez y sostiene que va a apelar la decisión del juez. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿qué es lo que hay en el fondo del alegato? No es hacer un juicio sumario aquí en nosotros, eso corresponde a la autoridad correspondiente, ¿no? Pero ¿qué es lo que hay en el fondo? O sea, detrás de todo esto. Es que si es un tirador solitario, entonces es una motivación, pues, aunque sea redundante, personal. Si interviene otro personaje y además es de una institución del Estado, ya hay una connotación distinta. Pero hay que agregar que a este personaje, según la investigación de la Fiscalía, quien va a rescatarlo es nada más y nada menos que García Luna.
que trabajaba en el CISEN. Eso es lo que dice la Fiscalía. Entonces no es, en efecto, cualquier cosa. Como se trata de un crimen que dañó mucho al país, y además que no se debe de tolerar ningún crimen de esta naturaleza, no se puede permitir la impunidad. O sea, aquí sí aplica la no repetición, que esto es gravísimo. Pues no hay que dejarlo pasar, cuando menos que la gente tenga la información y que la autoridad competente sea la que resuelva. ¿Quiénes son los que deben de resolver? Pues la Fiscalía y el Poder Judicial. Ningún crimen debe quedar impune, pero cuando se trata de un caso así, mucho menos, porque estamos hablando de la estabilidad política, estamos hablando de la violencia que afecta a todo un país. Se trata de un dirigente, es un candidato a la presidencia de la República. Bueno amigos, si les gustó toda esta información, compártanla en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like para que le lleguemos a más personas con este video. Dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.